Entonces, el reto es formular un balanceado para pollitos de engorde de desempeño medio, edad de 22 a 33 días. La metodología, repetimos, primero es requerimientos. El número 2 son los aportes nutricionales. La opción número 3 es las restricciones. 4 son el cuadro de datos. Paso quinto es el cuadro de fórmulas. Paso 6 es probar el modelo. Y el paso número 7, este ya tiene que ver con elaborar la propuesta e interpretarla. Bueno, entonces el modelo lo empiezo a construir con los 5 macronutrientes, entre ellos el agua, la proteína, la energía, minerales y vitaminas. Le vamos a colocar los colores para fines de enseñanza-aprendizaje. A la energía le colocamos el amarillo, a los minerales un color grisáceo y a las vitaminas un color verde. Y inmediatamente ya el agua va a tener 3 presentaciones. La primera presentación es cero agua, o sea, materia seca como tal. La segunda es materia parcialmente seca. Y la otra es envase fresca. Como venimos trabajando ya en pollitos que es de desempeño medio, en proteína me voy a encontrar con la
que ese factor nutricional va a estar determinado también por 10 aminoácidos más menos 10 aminoácidos esenciales. Entonces voy aquí a anexar las celdas para esos 10 aminoácidos esenciales. 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8. Bueno, ahí. E inserto los espacios para esos aminoácidos esenciales y ahora miramos cuáles son. En energía voy a insertar el espacio para el ácido linoleico que hace parte de las dietas, según la información que tiene aquí estas tablas del NRC. Y en minerales voy a insertarle, venimos trabajando con 5 de ellos, entonces voy a insertar 5 de estas tablas, de estas columnas minerales. Bueno, entonces voy a mirar qué aminoácidos esenciales requiero según las tablas de el NRC que estoy trabajando. Este aquí no era. Las tablas AB cerdos. Entonces vamos a trabajar con machos de desempeño medio. Esto se encuentra la información en la página 90 y el el numeral de la tabla es el numeral 27. En esta tabla, para la edad de 22 a 33 días, me dice que la energía metabolizable es 3100 y la proteína es de 1941 y aquí encuentro los diferentes aminoácidos digestibles. Entonces son los que voy a enlistar en el modelo que estoy construyendo de Excel. Entonces, de proteína tengo que 19,41. De energía, 3100 kilocalorías de energía metabolizable. El ácido linoleico está en 1,039.
Aquí es un ácido linoleico. Y de aminoácidos digestibles voy a trabajar con los siguientes. Ácido, aminoácidos esenciales. Este vamos a colocarle aquí. Ejercicio. Soldados. Bueno, entonces dentro de los aminoácidos que vamos a enlistar son los siguientes. Lisina, metionina, metionina, metionina más cistina, triptófano, treonina, arginina y valina, isoleucina y leucina, histidina, más fenilalanina y fenilalanina más el otro aminoácido, tirosina. Y de minerales,
Tenemos calcio, fósforo, potasio, cloro y sodio. Y los valores son los siguientes. De lisina se requiere 1,073. Sed 0,429 de metionina, 0,773 de metionina más cistina, 0,182 de triptófano, y de treonina 0,697. El siguiente, arginina, 1,127. Cero punto 0,826 de valina. Isoleucina 0,719. Leucina 1,170. Y histidina 0,386. Fenilalanina 0,676. Y fenilalanina más tirosina 1,234. Y en cuanto a minerales, tengo la siguiente información. Y minerales.
calcio 0,824, fósforo 0,442, potasio 0,411, aquí cambiémosle a sodio y después estaba cloro. Sodio 0, ¿qué? Potasio 0,590. 0,590. Sodio 0,205 y de cloro 0,180. Entonces aquí voy a acomodar esta tabla en sus unidades de medida. Esa composición química debe estar para 1 kilogramo de materia seca. Entonces, materia seca va a ir en kilogramos. La materia parcialmente seca va expresada en porcentaje. Y la base fresca también va expresada en porcentaje. Proteína. Esto va expresado en porcentaje. Lo mismo que lisina va expresado en porcentaje. Metionina expresado también en porcentaje. Metionina más cistina, porcentaje. Triptófano, lo mismo. Treonina en porcentaje. Arginina en porcentaje. Isoleucina en porcentaje. Leucina histidina, porcentaje. Fenilalanina en porcentaje y fenilalanina más tirosina en porcentaje. Esta energía va a estar expresada en, esto fue en 3100 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de esa materia seca, por kilogramo de materia seca.
Mineral calcio va expresado en porcentaje. Fósforo en porcentaje. Potasio en porcentaje. Sodio en porcentaje. Y cloro en porcentaje. Aquí ya tengo mi paso número 1. Que son los requerimientos nutricionales. Esto es para pollitos de desempeño medio, edad de 22 a 33 días. Entonces, lo que las tablas del NRC me dice que en 1 kilogramo de materia seca debe el requerimiento, lo que se necesita para que estos pollitos tengan y expresen su potencial genético, es un balanceado que tenga el 19% de proteína, que tenga esta concentración en estos aminoácidos esenciales, que tenga una energía de 3100 kilocalorías, y esa energía tiene que ser energía metabolizable. Ácido linoleico tiene que ser de 1,39. Esto es en porcentaje. Y estos minerales que los coloca la NRC, más que todo para lo que tiene que ver con balance de electrolitos. Después que yo ya tengo certeza de la información que he recolectado, que estoy conforme y que tengo aclarados las unidades de medida, entonces ya paso y procedo al paso número 2. El paso número 2 hace referencia a aportes nutricionales de las materias primas. ¿Qué aportes nutricionales de las materias primas o qué factores yo voy a tener en cuenta en cuanto a aportes nutricionales de las materias primas? El encabezado de los diferentes factores nutricionales que requieren esos pollitos en esa fase de desarrollo y crecimiento. Entonces me copio el encabezado, copiar, y lo coloco como referencia para hacer las diferentes consultas y para hacer las diferentes consultas de los aportes nutricionales de esas materias primas en esos factores nutricionales.
Entonces, voy a retomar las mm, materias primas que ya trabajamos. Una de las materias primas que solemos trabajar en primer lugar, harina de pescado. Estamos trabajando también la harina de mosca soldado, colocando primero las fuentes proteicas de origen animal. El otro, materia prima, harina de soya. La siguiente materia prima, harina de maíz, no, harina de arroz. Bien, trabajamos la harina de maíz y trabajamos la harina de trigo. Y todo en propuesta de un balanceado debe llevar una premezcla vitamínica mineral. Entonces ahí voy desarrollando y voy llenando los aportes nutricionales de las materias primas en el paso número 2. Bueno, del primer ejercicio, toda esta información es rescatable. Toda la información en cuanto a aportes nutricionales de las materias primas. El paso número 2, todo es rescatable. Entonces voy a ir sobre el primer ejercicio y voy a traerme esa información. Veinte veintitrés. Aquí. Del primer ejercicio, avance, ejercicio solver, creo que. Vamos a mirar este de aquí. Harina de pescado, mosca, soldado, soya
arroz, maíz, trigo. Bueno, entonces la información de esas materias primas, harina de trigo, sí, 12.26, harina de maíz, de arroz, soya, mosca soldado. Y voy por la esta de aquí de la premezcla vitamínica. Y me falta encontrar la composición de la mosca soldado. Esa debe estar acá. Aquí está. Ya. Voy a revisar lo de la premezcla. La premezcla. Y creo que se me quedaron unos datos de la mosca soldado. Desde potasio, sodio y cloro.
Bueno, ahí tendría en este momento que hay algún reparo, alguna inquietud de ese paso número 2, alguna otra materia prima que quieran incluir y que haga parte de este paso. Les escuchamos. Y si no, dejaríamos y trabajaríamos con esta información. Bueno, nadie a la una, nadie a las dos, nadie a las tres. Entonces vamos a trabajar con las mismas materias primas que trabajamos en el ejercicio número 1. El paso número 3 hace referencia a las restricciones. Allí sí ya nos cambia para la fase en que estamos trabajando. ¿Aló? Restricciones. Entonces, para trabajar el paso número 3, traigo toda la información que encontré en el paso número 2. Y voy a colocar las restricciones de materias primas y de factores nutricionales. Entonces, aquí voy a hacer una columna de máximos y una columna de mínimos. A los máximos les voy aquí a colocar esta coloración. A los mínimos y lo mismo, esos máximos y esos mínimos van a estar para los factores nutricionales. Máximos y mínimos. Máximos, vamos a colocar ese color y los mínimos los vamos a identificar con este color azul. Entonces ya le voy dando forma a las restricciones. Máximos en cuanto a factores, en cuanto a materias primas que se va a incluir, máximos y máximos y mínimos en cuanto a factores nutricionales.
De aquí necesito ir a las tablas del NRC, ave cerdos, y con control F busco aquí máximos. Ya sería para pollitos, pero me quiere aquí tengo varias tablas. Control F. Máximos y permitidos. No era permitido, era práctico. Máximo y práctico. Entonces, en la tabla 16 se encuentran los niveles prácticos y los niveles máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de pollos de engorde y de gallinas ponedoras, y todo está en referencia a el porcentaje en la ración. Entonces voy a mirar por qué cambia. Harina de pescado. Aquí ya no estamos para la fase de los pollitos en la parte inicial. Estamos en la columna de crecimiento. Y para crecimiento, la harina de pescado está entre 2 y 5%. Voy a abrir por acá, que me timbraron. Aquí estábamos en la harina de pescado, 2 y un 5%. 2
el práctico que ellos han utilizado y 5% el máximo. Eso tiene su sentido porque ya está en la fase de crecimiento y próximo a finalizar el desarrollo de los animales. Y si se mantienen los niveles altos de harina de pescado, es posible que también la harina de pescado nos pase el sabor a pescado a en este caso, pues a la producción de pollos. Entonces, ese sería el práctico y el máximo. Digamos con máximo y mínimos. Mínimos el 2% y máximo un 5%. Bueno, acá harina de pescado. Voy a mirar lo de la soya. Soya al 45 sigue siendo 35 el máximo. Sigue siendo la soya el 35 como máximo. Harina de arroz. Es harina de arroz. Pues para cerdos. Arroz harina está entre el arroz. Yo tengo por Arroz aquí, profe, que entre el 8 y el 20%. de harina de arroz. Sí, para pollos, para aves. En esta En- fase de crecimiento. Sí, que pues yo lo tengo así que entre 8 y el 20%. A ver, acá lo tenemos entre el 30 y el 65%. Máximo Ah, 65 y un arroz. práctico de 30. Entonces lo vamos a dejar acá, guiándonos por este. Arroz 65% y acá un 30. El maíz, también tenemos por acá las harinas de maíz. El maíz sigue en el 65%. Trigo. Trigo, harina, máximo 40%. Máximo el 40%. Práctico, aquí vamos a colocar un mínimo del 20%. Y la premezcla vitamínico mineral, esa la vamos a continuar trabajando máximo un 2%.
y mínimo un 1%. La harina de mosca, esa la vamos a trabajar un mínimo de un 2% y un máximo de 3 o de 4%. Dejémosle un 3%. Mínimos de soya, esa sí dejémosle un 20%. Necesitamos que la proteína la trabaje y la suministre más la soya que la harina de pescado. Y de maíz 65%. Y si nos queda un 40% no hay ningún problema. Bueno, eso en cuanto a las materias primas. En cuanto a los factores nutricionales. Entonces, ¿cuáles son los mínimos? ¿Me recuerdan de los factores nutricionales que nosotros vamos a adicionar aquí en este cuadro Excel? ¿Cuáles serían los mínimos? De pescado el 2. En cuanto a estos, factores nutricionales, vamos a llenar aquí los mínimos. O sea, en proteína y en aminoácidos, en energía y en minerales. ¿Cuál será los mínimos? Nadie la una, nadie las dos. Profe, perdóneme, cuando usted dice factores nutricionales serían como los de no, eso sería como los requerimientos nutricionales, lo que se necesita o qué es lo que... Los Sí, requerimientos nutricionales, ya, listo. sí. Habría que buscarlos Eso en se el nos documento. no, esos son los que ya encontramos en el paso número Ya. 1, ¿no? Estos es lo que nosotros estamos formulando, porque esos ya los encontramos y nos dice que estos pollitos de desempeño medio requieren estos factores nutricionales para hacer su rendimiento. Y estos se nos convierten en camisa de fuerza cuando vayamos a hacer el balanceado. Aquí. Entonces, mire, lo que yo he hecho es copiarme todos los requerimientos nutricionales que encontré en el paso número 1 con todos los datos y colocarlos en el paso número 3 que estamos hablando de restricciones nutricionales. Ahora, esos son los mínimos.
todos esos requerimientos nutricionales de los pollitos. Ahora voy a hacer los máximos de esos factores nutricionales. Como debo formular el balanceado para 1 kilogramo de materia seca, entonces en cuanto a materia seca, también tiene que ser 1, máximo 1 y mínimo 1 kilo. Ahí no hay variación, tiene que... Proteínas, sí, de acuerdo a mi criterio de formulador. Si me formula un 22% de proteína, yo no le vería ningún problema, aunque ya esté alto para la fase de crecimiento, puede ser un 21%, dejémoslo en un 21%, 19.41. El 21 no me permite hacer como mucha variación, lo voy a dejar al 21.5%. Dándole en los datos al programa para que sea flexible y para que me pueda tomar las otras condiciones que yo le coloque al programa. De lisina, si él me quiere colocar 5%, no tengo ningún problema, sé que nunca los va a colocar. De metionina tampoco, no hay ningún problema, sí. Le voy a colocar lo máximo para que el programa pueda hacer sus respectivos variaciones. En todos los aminoácidos voy a colocar el 5%. En todos los minerales voy a colocar el 5%, porque de antemano sé que nunca van a llegar allá, porque lo que limita los aportes de aminoácidos es el nivel de proteína. Fenilalanina. En energía, aquí sí le voy a colocar yo la restricción de acuerdo al criterio que esté manejando, de acuerdo a los conocimientos que esté manejando como formulador de estos balanceados. Entonces, 3100 es lo mínimo, pero si me formula un balanceado de 3300 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca, yo no le vería ningún inconveniente. Y si hay un 5% de ácido linoleico, sé que no lo va a ver, no habría ningún inconveniente. Lo mismo para los minerales. Calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro. Entonces, he llenado y he agotado el paso número 2, que hace referencia a las restricciones. Ahora voy a hacer el paso número 3, el paso número 4. Ya vamos avanzando bastante.
El paso número 4 tiene que ver con el cuadro de datos. Faltó traer esto también. El paso número 4. 4 punto es el cuadro de datos, que no es más que al anterior cuadro le adiciono los precios de las materias primas. Aquí voy a colocar un precio de mercado. Un precio corregido. Y un precio total. Entonces voy sobre el anterior ejercicio, que ya los tenía identificados, y me traigo los precios del mercado. Y ahí he llegado a mi cuadro de datos para este ejercicio. Vamos a dejar allí. Ese paso número 4 está completo y mañana trabajamos el paso número 5, que son las fórmulas, cuadro de fórmulas. Mañana trabajamos el cuadro de fórmulas. Y también alcanzamos a trabajar, probar el modelo y quizá ya hacer una propuesta de balanceado para pollitos de los 22 a los 33 días de desempeño medio. ¿Hay alguna pregunta, sugerencia al respecto? Voy a dejar de grabar para tener un video corto. Profe, dale, tranquila.